falta visión de los organismos nacionales para poder, bajo los auspicios de este programa de la Universidad de Arkansas del COVID-19. Muy buenos ejemplos y quiero... Tantos profesionales en el mundo que es un hijo. Más de 200 programas honrando el esfuerzo del productor panameño. En El Agro Ahora compartimos historias de trabajo, innovación y proceso que hacen del agro el motor de nuestro país. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal. Bienvenido a un programa más de El Agro Ahora, como siempre. Estamos en nuestro canal de YouTube, El Agro Ahora, en Facebook. Estamos también en Next, Canal 21. Y en una plataforma internacional como Agrotendencia que se ve en más de 15 países. Hoy pues tenemos un invitado. Él no está muy relacionado en el tema del agro, pero está haciendo cosas de innovación. Él es costarricense, se llama Ronald Chan y básicamente él es ingeniero civil, pero ha estado más en temas de proyectos espaciales, digo yo espaciales porque tienen que ver mucho con la física y están haciendo unas cosas impresionantes en materia de crear lugares donde desarrollar comida debajo del agua. Y de eso yo quiero hablar con él porque la verdad es que me resulta interesante cuando leí las cosas que estaba haciendo. Creo que fue uno de los proponentes de algo espacial en Costa Rica y de eso vamos a conocerlo un poquito fuera de lo común. No tiene que ver nada con temas del agro, pero solo el hecho de tratar de innovar, investigar el tema de producir comida a 5, 6 metros bajo el agua, en el mar, utilizando las tecnologías, me resulta interesante. Bienvenido, Ronald, a Panamá. Bienvenido al programa El Agro Ahora. Hablemos un poquito de todo eso que estás haciendo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Es un gran honor aquí estar en Panamá. Estoy encantado con la gente, encantado con la comida. Qué bien. Bueno, un poquito más de peso, pero bueno, la he pasado de maravilla. Nosotros somos somos un grupo que creamos una propuesta que se llama Creatus. Ok. Que es básicamente una estación submarina para investigación en muchas ramas. Yo soy muy preocupado por la emergencia climática. Yo creo que el planeta poco a poco, obviamente va a durar muchos años en ese proceso, pero poco a poco el planeta se va a convertir en un planeta con ambiente extremo. Okay. El cambio climático está... De hecho, lo estamos teniendo. Sí. El cambio climático está exigiendo una adaptación, yo llamaría rápida, del ser humano a nuevos comportamientos climáticos. Y eso nos obliga a entender que vamos a tener meses con alta temperatura o meses con mucho frío o mucha lluvia, efectos de contraste muy rápidos que las plantas están empezando a sufrir. Y esas plantas son las que nos alimentan. Correcto. Entonces tenemos que empezar a crear tecnologías para, igual que hacemos en la industria espacial, para producir alimentos en ambientes extremos, como la Luna, la Estación Espacial, Marte, ese tipo de cosas. El ser humano va fuertemente a desarrollar tecnologías para ubicarse en la Luna y en Marte. Yo he participado muchos años en esta aventura y creo que podemos ya trasladar esa información al público general para que empecemos a desarrollar tecnologías que produzcamos alimentos muy rápidos, muy eficientes en edificios, en nuestras casas, bajo el mar, donde tengamos un conocimiento de cómo cuidar a estas plantas que ya las estamos dejando a la intemperie. Claro. Porque están acostumbradas, pero claro, nosotros cambiamos la intemperie. Entonces ya no podemos dejarlas solas, tenemos que cuidarlas porque si no morimos nosotros. Claro. Ese es más o menos el concepto, ¿no? Este proyecto que tenemos en Costa Rica lo arrancamos con 4 estudiantes de la universidad, 2 de la Universidad de Costa Rica, un ingeniero civil, una arquitecta y 2 de la Universidad Nacional que son en la parte de negocios. Entonces los 4 se graduaron con honores.
en las universidades, porque obviamente los profesores vieron lo que implicaba este desarrollo. La parte de arquitectura en todo el concepto de hábitat, la parte estructural de modelos de crecimiento de estructuras por medio de sistemas inflados, la parte de negocios, en la parte de verticales de negocios, como por ejemplo la producción agrícola, el manejo de recursos marítimos, el manejo de contaminantes, carreras bajo el agua, en estos domos de hábitat donde las personas se tiran en la superficie, van a puro pulmón bajo el agua, respiran, van al siguiente hábitat y hacen una carrera al estilo Ironman bajo el agua, ¿no? Wow. Entonces, un montón de modelos interesantes de negocios que se desarrollaron. Pero lo que más me gusta es que tenemos una empresa costarricense que está aquí en la feria, por cierto. En Expocomer. En Expocomer, que está en la parte de producción de zanahorias, lechugas, toda la parte del agro. Han sido muy exitosos en la parte de controlar los fertilizantes y ese tipo de cosas. Yo no soy experto en eso, así que puedo cometer muchos errores. Claro. Ellos están a cargo del experimento que van a poner bandejas para producir unos cuantos alimentos bajo el mar en la zona del Pacífico costarricense. Esperamos que sea en el Hotel Punta Leona, pero puede ser otros hoteles. El plan es poner cámaras donde bajo el agua los buzos llegan, se quitan el equipo, pueden hablar y los van a ver sus familiares en el hotel, en el restaurante, con cámaras y anteojos de 3D, ¿no? Entonces van a poder hablar e intercambiar los buzos y los familiares o los amigos afuera. Y las plantas que vamos a producir ahí, qué sé yo, zanahorias, qué sé yo, se van a llevar al restaurante y la persona que compre esa comida va a estar comiendo comida que se produjo dentro. Claro, poquito, ¿no? Es poquito, pues es un experimento, ¿no? Pero es más o menos el concepto de ir entendiendo qué pasa con las plantas cuando son iluminadas con fibra óptica o cuando son alimentadas con agua que viene de agua de mar, ahí mismo por medio de evaporación y luego condensación para eliminar la sal. Claro. Entonces toda esa dinámica es todo lo que estamos estudiando en este momento. Wow, súper interesante. Ese proyecto espacial que fuiste proponente, háblame un poquito sobre eso. Bueno, en realidad son múltiples proyectos espaciales que estamos trabajando. El más interesante de lo cual estoy muy orgulloso fue cuando propuse el satélite que lanzó Costa Rica al espacio en el 2018, el primer satélite de Centroamérica. Cuando regresé del Centro Espacial Kennedy, que lo lanzamos en un cohete de SpaceX, me sentí tan emocionado que dije, hagamos algo más fuerte todavía. Entonces el año pasado anunciamos el proyecto Hera Rising, que es lanzar a la primera mujer a la estratosfera. Muchos de ustedes se van a acordar de Red Bull, que lanzó a Felix Baumgartner desde un globo, desde 39 kilómetros. Nosotros vamos a lanzar a la primera mujer desde 42,5 kilómetros con la empresa Paragon, que es una empresa aeroespacial de Estados Unidos. Y estamos en este momento en el proceso de las negociaciones de dinero para hacer el traje espacial. Esa parte que conversabas de las bandejas resulta interesante. ¿Ese es como una hidroponía debajo del agua? Sí, es un concepto. Pero tienen que cambiar y desalinizar el agua y hacer todo para que creen en producción con agua dulce. Correcto. A pesar de que estás en el mar. Sí, estás bajo el mar. Estás en un ambiente que tenemos medidores de dióxido de carbono, medidores de oxígeno, tenemos la cantidad de nitrógeno que estamos en la atmósfera controlada, estamos a 6 metros de profundidad. Las pruebas las estamos haciendo en la piscina del Colegio La Salle, que es un colegio de muchachos de 16 años, 17 años. Pero las pruebas las estamos haciendo en ese colegio porque tienen 3,5 metros de profundidad. La mayor parte de las piscinas andan en 1,5 metros para caminar en el agua, ¿no? O sea, caminar en la superficie y no solamente nadar. No nos sirve esa profundidad, entonces nos estamos yendo a piscinas de clavado, ¿no? Pero ahora lo vamos a llevar al mar. Este domo que tenemos en este momento es un pequeño domo donde 3 personas pueden meterse bajo el mar y quitarse el equipo. Y van a respirar oxígeno con el sistema que tenemos de inyección de oxígeno que viene de la superficie, ¿no? Pero el plan es hacer electrólisis en el mar y producir el oxígeno sin tener que llegar a la superficie. Ok. Eso todavía no lo tenemos listo, pero la idea es hacer electrólisis utilizando la separación del hidrógeno del oxígeno del agua, o sea, lo que se llama electrólisis. Entonces podemos producir hidrógeno verde también.
pues todo va a ser solar. Pero la idea es que ese sistema controle la alimentación de la planta. Las plantas crecen por el dióxido de carbono. El carbono es lo que fija la planta en su estructura. Los árboles cuando crecen del aire. Claro. Entonces usted ve un árbol que va creciendo y ve esa masa de 3, 4 metros, es básicamente carbono que absorbió de la atmósfera. Entonces tenemos que empezar a inyectarle carbono en el sistema. No hay forma más elegante que poder medir esa dinámica. A ver, los sistemas de hidroponía, acuaponía, obviamente tienen los componentes de fijación con los nutrientes, obviamente, para producir esto. A mí me resulta interesante lo que estás hablando porque, de hecho, los que han ido en un momento determinado a Disneylandia, a Epcot Center, veían cómo hace X cantidad de años se producían este tipo de tecnologías que hoy están comenzando a salir del mundo. Los que estuvieron en el desierto y los americanos cuando tuvieron que producir su propia comida bajo sistemas parecidos a estos, porque estás en un ambiente, uno, que no hay tierra fértil, dos, las altas temperaturas. Y aquí son las producciones extremas. Me encanta esa idea, pero vamos a unos consejos comerciales y cuando retornemos vamos a seguir hablando con Ronald sobre esto interesantísimo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube El Agro Ahora y síguenos en nuestras redes sociales como El Agro Ahora. Amigos, retornamos a su programa El Agro Ahora. Estamos hablando con Ronald Chan, él es costarricense, un tipo que está trabajando con una visión científica extraordinaria porque están haciendo los pininos en temas de producir alimentos bajo el agua, no encima del agua, bajo el agua. Recuerden que tenemos diferentes tipos, en piscicultura tenemos producción de piscicultura en estanques, pero esto es algo totalmente diferente porque son cuestiones extremas, porque el cambio climático, el mundo nos está llevando a pensar y a repensar en todas las cosas y sobre todo en un tema de producción de alimentos, porque ya lo hemos hablado, Ronald, de que el mundo hoy tiene 8.000 millones de personas, pero dentro de 20 años vamos a estar básicamente por los 10.000 millones de personas en todo el mundo y habrá que producir 40% más de comida. Y el único camino que nos queda en la tierra es elevar la productividad. O sea, cosechar, utilizar tecnología para cosechar más de lo que cosechamos, porque el mundo va a necesitar cada día más comida. Correcto. Tal vez lo que a mí me preocupa es que no solo el ser humano está expandiendo en cantidad de personas, sino que también estamos llevando el clima a un extremo donde la fotosíntesis no opera más allá de 45 grados Celsius. Ya la fotosíntesis empieza a fallar a los 45 grados Celsius. Entonces, las plantas empiezan a tener fallas de producción. Yo tengo una amiga que tiene ganado en Volcán Poás, en Irazú, en Costa Rica. Ellos tienen una finca de leche y me contaba que la cooperativa de leche de Costa Rica, que se llama Dos Pinos, correcto, les dijo tienen que subir más porque ya las plantas, la grama, el zacate que le llamamos nosotros en Costa Rica, ya está empezando a fallar porque el calentamiento está subiendo, ¿no? Entonces ya ella produce 20% menos leche. Tuvo hasta una discusión con sus hermanas porque ¿dónde está el dinero? Claro. Entonces es interesante porque el problema lleva a la gente a tener que adaptarse. Tenemos que adaptarnos rápidamente. Entonces nuestro plan es crear tecnologías que nos permitan producir alimentos dentro de estructuras. Okay. Donde no ocupemos más que tecnología, básicamente. Energía, que es lo más importante, y ya tenemos el sol. El sol nos da energía, o podemos usar energía nuclear también, que es una de las energías menos peligrosas, aunque la gente tiene pánico a la energía nuclear, pero es en realidad una de las energías menos peligrosas hoy en día y con menos claro, efecto de contaminación.
Pero lo que sí es definitivamente cierto es que tenemos que concentrarnos en producción agrícola. Y esa producción agrícola tiene que ser mucho más inteligente. Hay que usar más conocimientos, hay que entender mejor qué está pasando con la dinámica climática y ver cómo manejamos esos elementos para que la producción se multiplique. Pero recuerde que vamos a tener temporadas muy altas de calor. Sí. O lluvia extrema. Claro. Entonces usted siembra un montón de melones, viene una inundación rápida y destruyó toda su producción. Claro. Entonces tenemos que empezar a aprender a producir en lugares controlados. Y Sí. entonces nuestro proyecto es bajo el mar, pero en una cúpula con aire, donde la gente puede realmente caminar seco, ¿no? Ese es básicamente el proyecto. Y esa cúpula, ¿qué les dio esa idea de hacer esa producción debajo del mar? Eso viene de la Estación Espacial. La Estación Espacial ha hecho experimentos múltiples en producción de alimentos en la Estación Espacial. La Estación Espacial, el problema que tenemos es que está en caída libre, y al estar en caída libre no se siente la gravedad, y al no sentirse la gravedad, la planta no sabe en qué dirección van las raíces, pues no tiene gravedad vertical, no hay arriba y abajo. Entonces se ponen en tómbolas de centrífuga para que haya un efecto. Son pruebas, estos son puras pruebas. Entonces hay un efecto de aceleración hacia los extremos y hay una luz en el centro, que es como imaginar el sol. Entonces la planta sabe dónde está la luz y dónde está la gravedad hacia abajo, ¿no? Ese es más o menos el truco. En el mar no tenemos ese problema. En el mar tenemos la gravedad, entonces la planta sabe dónde está abajo y arriba, pero probablemente no tengamos suficiente luz porque estamos a 8 o 10 metros de profundidad o más. Entonces hay que llevar fibra óptica. Claro. Entonces si afuera hay un clima extremo de calor, no nos preocupamos porque la planta está recibiendo su energía, pero a una temperatura controlada. Entonces todos los elementos de la cúpula están controlados. Sabemos cuánto oxígeno, cuánto nitrógeno, y tenemos abajo animalitos que producen excremento. Claro. Que son todos los animalitos que están en el mar. Entonces vamos a empezar a estudiar cómo utilizamos ese excremento que está en el fondo marino para producir un abono orgánico a nuestras plantas. ¿Sabes que cuando mencionaste el tema de la fotosíntesis a los 47 grados? 45 grados. 45 grados. Recordé un amigo que ve el programa y tiene una teoría y siempre me dice, Óscar, el problema es que el cambio climático no es como lo dicen la gente, sino es que estamos en una era de cambio, no sé si es lunar o solar, y eso está afectando grandemente el país. Lo vi como que si fuera Nostradamus, y yo digo, bueno, me está hablando de cosas espaciales, pero lo cierto es que el cambio climático no solo es de esta época. No, es cierto. Usted ve toda la historia o toda la información que tenemos en las capas cuando usted hace una perforación con una perforadora, ¿no? Saca un núcleo de tierra y usted puede ver las diferentes capas a través de millones de años. Y sabemos lo que ha pasado más o menos en el mundo. En el hielo está atrapado aire, en el hielo en el polo norte, en el polo sur está atrapado aire en las burbujas y podemos saber cuánto dióxido de carbono ha habido a través de los milenios. Entonces podemos hacer una gráfica bastante aceptable de la dinámica climática y los ciclos de la Tierra. Los ciclos de la Tierra definitivamente existen. La Tierra tiene obviamente una torcedura, entonces obviamente ustedes ven el verano en el invierno, dependiendo de la punta donde está el sol, y si el norte está con el eje torcido viendo el sol, o si está al sur, entonces tenemos invierno-verano. Pero la Tierra tiene una órbita elíptica, entonces hay momentos que estamos más alejados del sol y momentos que estamos más cerca, pero además esa órbita elíptica tambalea como un trompo, entonces hay momentos donde la energía del sol es diferente. Entonces eso cambia en ciclos de meses, años, miles de años y millones de años. Entonces la dinámica climática definitivamente tiene que ver con la dinámica estelar, pero los ciclos de carbono sí están siendo afectados por la producción nuestra excesiva de liberación de carbono. El ciclo de carbono de la Tierra existe naturalmente, pero nosotros hemos hecho que ese ciclo de carbono se acelere muy rápidamente en los últimos 100 años.
debido a la emisión de dióxido de carbono por nuestras fábricas y nuestros vehículos. Ese es un fenómeno que sin duda está ocurriendo y es perfectamente correlacionable. Y lo que pasa es que los ciclos de carbono de la Tierra para nosotros es un periodo de 10.000 años en que hemos estado en un ambiente más o menos relativamente tranquilo. Estábamos hace mucho tiempo fríos en la era del hielo, pero los seres humanos más o menos vivían ahí. Pero vamos a un proceso de calentamiento excesivo donde no sabemos qué va a pasar. Y ese es el problema que no entendemos. Hay muchos científicos que están proponiendo teorías, pero en realidad nadie tiene una bolita mágica para saber qué va a suceder. Claro. Lo que sí sé es que tenemos que adaptarnos. Claro. No, y eso es lo más importante de esta constante evolución de la Tierra que hace que investiguemos, porque o sea, las fronteras agrícolas están cerradas. O sea, solo nos queda América, el continente americano y el continente africano. Lo demás básicamente todo está cerrado. Entonces tenemos que buscar, bueno, de hecho hoy hay producción solar en el mar, no solo es tierra. Se está usando, eólica también. Y eólica también. ¿Por qué? Porque estamos buscando la plataforma, el mar donde haya más radiación, más todo, ¿no? Y no sé cómo hacen porque hoy hay grandes tormentas y huracanes que antes no habían. Así es. Y es producto de ese movimiento sísmico, digamos así, de la Tierra que ha hecho que... Climático, sí. Climático. Así que, Ronald, realmente me ha encantado tenerte en el programa. Es algo novedoso, es algo que la gente le va a gustar. ¿Cuándo podemos tener ya esa producción que sea, no comercialmente, pero que diga, es un hecho, es un éxito? ¿Recuerdas cuando comenzamos a hacer la hidroponía? Había restaurantes en Taiwán, me tocó ver uno, que en la pared tenían la producción de la lechuga, de todo, y tú tomabas ahí y te lo preparaban en el plato. Es lo mismo que quieren hacer en el hotel. Sí, queremos que un turista entre a nuestra plataforma, se quite el equipo, coseche, no sé. Recuerde que yo no soy experto en la parte de producción, entonces eso lo hace la empresa costarricense con que estamos trabajando. La idea es que coseche, no sé, la zanahoria, por decirlo así, no sé si será zanahoria, pero bueno, la zanahoria se la lleve en una bolsita Ziploc para que no se moje de agua salada, se la lleve de vuelta al hotel y se la cocine. Ese es más o menos lo que esperamos ver en los próximos 6 meses. Ahí les contaremos a ver cómo ahí nos tienen que contar. Sí, así que bueno, gracias Ronald por haber estado aquí en el programa, amigos. Un programa interesante. Recuerden, estamos en todas las plataformas y sobre todo en Agrotendencia a nivel de 15 países. Soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. En un mundo enfrentando al cambio climático y la crisis alimentaria, Creatus propone un nuevo horizonte, la agricultura submarina. A través de una estación móvil bajo el océano, científicos y agricultores exploran cómo cultivar alimentos en ambientes extremos. Este innovador laboratorio marino busca desarrollar técnicas de cultivo resistentes, eficientes y sostenibles que puedan aplicarse tanto bajo el mar como en la tierra, con un enfoque en la producción de alimentos en entornos confinados, restauración